Clase número 18 de Cristología. Bienvenidos todos. Oremos. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón sea siempre capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Querido hermano y hermana, en esta clase número 18 continuaremos la reflexión que nos había presentado el Papa San Juan Pablo II sobre la persona de Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y decíamos que no existe ningún texto en el Evangelio en el que resulte que Cristo haya hablado de sí mismo como de una persona humana. No existe eso. Aun cuando de buen gusto él mismo se presentaba como hijo del hombre. Esta palabra, hijo del hombre, es una palabra densa de significado para la escritura, para la Biblia. Y el significado denso está oculto bajo los velos de esta expresión bíblica y mesiánica, el Hijo del Hombre, que parece indicar ya la pertenencia de aquel que la aplica a sí mismo a un orden diverso y superior al común de todos los mortales. En cuanto a la realidad de su yo, habíamos dicho en la clase anterior que Jesús se presentaba el yo soy, ¿verdad? También se presentó como el Hijo de Dios en Getsemaní, ¿verdad? Cuando invocó al Padre diciendo, Abba Padre. Ese es una pertenencia, una expresión de una verdadera pertenencia pues a la divinidad, a la misma categoría que tenía Jesucristo como persona divina. También de su persona divina, él es bien consciente, como sale en el ejemplo del Evangelio de San Juan capítulo 8, cuando él declara que habíamos dicho, antes de que Abraham existiera, yo soy, dijo Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 8, 58. Y también en otros pasajes que ya hemos reflexionado un poco, ¿verdad? Ese yo divino del que Jesucristo se apropia. Cuando dice, por ejemplo, también en el Evangelio de San Juan capítulo 10, yo y el Padre somos una sola y misma cosa. Como conclusión de esta reflexión del Papa San Juan Pablo II, de esta exposición cristológica de los grandes concilios, podemos saborear toda la densidad de la página del Papa San León Magno en su carta al obispo Flaviano de Constantinopla, Tomus Leonis, ¿verdad? El 13 de junio del 449, hace más de 1500 años, que fue como la premisa que utilizara el concilio de Calcedonia y que resume el dogma cristológico de la iglesia antigua, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, pues está nuestra iglesia
sostiene pues ese dogma cristológico expresado por el Papa León XIII, retomado por el Concilio de Calcedonia, ¿verdad? Decía, el Hijo de Dios, bajando de su trono celeste, pero no alejándose de la gloria del Padre, entra en las flaquezas de este mundo, engendrado por nuevo orden, ¿verdad? Por un nuevo orden, por un nuevo nacimiento, por una nueva forma de existencia eterna ciertamente del Hijo de Dios. Porque Él, que es verdadero Dios, también es verdadero hombre, decía en su carta el Papa San León Magno. Y también decía que no hay en esta unidad de las dos naturalezas, ¿verdad? Verdadero Dios y verdadero hombre en Cristo, no existe ninguna mentira. Al darse juntamente, realmente, la humildad del hombre y la alteza de la divinidad. Pues al modo que Dios no se muda por la misericordia, o sea, del modo en que Dios no cambia por la misericordia con la que se hace hombre, así tampoco el hombre se aniquila por la dignidad divina, o sea, se mantienen inconfundibles las dos naturalezas en Jesucristo. Entonces no se aniquila, no se muda, no cambia la divinidad. Al hacerse hombre tampoco cambia la humanidad por la divinidad que estaría supuesta a aniquilar la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es una sola y misma la persona, lo que cambian son las dos naturalezas. Entonces, una y otra forma, verdadero Dios y verdadero hombre, por lo tanto, obra lo que le es propio en comunión con la otra, es decir, que el verbo obra lo que pertenece al verbo y la carne cumple lo que le atañe a la carne en la persona de Cristo. Las dos naturalezas, por lo tanto, ¿verdad? La comunión que debe existir en el verbo con la Trinidad y también el cumplimiento de la ontología, digámosle así, de la humanidad, de su carne. Uno de ellos resplandece por los milagros, el otro sucumbe por las injurias, según leemos en el Evangelio, ¿verdad? Porque Jesucristo entonces resplandece como Dios en la Sagrada Escritura, en los Evangelios principalmente, cuando obra milagros, ¿verdad? Pero cuando es atacado por las injurias, ahí sufre su humanidad, porque la humanidad es la que el hombre intenta destruir a Cristo, destruir su humanidad según la referencia evangélica, ¿verdad? De su pasión, su muerte. Entonces, y así como el verbo de Dios no se aparta de la igualdad que tiene de la gloria de Dios Padre, así tampoco la carne de Jesucristo abandona la naturaleza de nuestro género humano. Y después de referirse Papa León XIII a numerosos textos del Evangelio que constituyen la base de su doctrina, San León Magno concluye: no es de la misma naturaleza decir yo y el Padre somos uno, dice el Evangelio de San Juan capítulo 10. Es decir, el Padre es más grande que yo, dice el Evangelio de Juan 14, 28. De hecho, entonces, aunque en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, haya una persona divina,
una persona de Dios y del hombre. Sin embargo, una cosa es aquello de lo que se deriva para el uno y para el otro la ofensa que hablábamos, ¿verdad? Las injurias que le lanzan a Jesucristo. Y otra cosa es aquello de lo que emana para el uno y para el otro, que es la gloria. Es su divinidad que siempre resaltará. Y llegará a su plenitud, por supuesto, su gloria en la resurrección. Entonces, de esta naturaleza, Él tiene una humanidad inferior al Padre, porque la humanidad es inferior al Padre, por supuesto. Y al hacerse humano, Él es inferior al Padre, porque él mismo lo refería en el Evangelio de San Juan capítulo 14. El Padre es más grande que yo, dice Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, sin perder la propia naturaleza divina, ¿verdad? Él tiene una humanidad, decíamos entonces, inferior al Padre. Del Padre le deriva una divinidad igual a la del Padre. Entonces son dos realidades que tenemos que entender de Cristo, ¿verdad? Dice el Denzinger, el 294 y el 295, hablando pues de estas palabras referidas del Papa León Magno y del Concilio de Calcedonia. Estas formulaciones del dogma cristológico, aun pudiendo aparecer difíciles, encierran y dejan traslucir el misterio del verbum caro factum, anunciado en el prólogo del Evangelio de San Juan, ante el cual sentimos la necesidad de postrarnos en adoración junto con aquellos altos espíritus que lo han honrado también con sus estudios y sus reflexiones para nuestra utilidad y para utilidad de toda la Santa Iglesia. Miren qué lindo cómo concluye el Papa San Juan Pablo II, entonces, al reflexionar sobre la cristología antigua del Concilio de Calcedonia, y al final, pues, la reflexión del Papa San León Magno. Él dice: doblo mis rodillas en adoración. Qué lindo el Papa. Doblo mis rodillas en adoración, dice el Papa, junto con aquellos espíritus grandes que honraron también a Cristo con sus estudios, con sus reflexiones, que han sido de mucha utilidad para nosotros, dice el Papa, y para toda la Santa Iglesia. Así concluye entonces el número 5.5, que trata en los temas de diversas cuestiones cristológicas de la unión hipostática. En el número 6, que es el numeral final de estas diversas cuestiones cristológicas, hablará de la profundización nuestra en el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Lograr un conocimiento de Cristo, un conocimiento más profundo, es una aspiración arraigada en el corazón de todos los creyentes. Todos aspiramos al conocimiento más profundo de Cristo. Y esto ha sido a través de todos los tiempos. Unas veces ha sido el deseo de un acercamiento más inmediato, más vinculado a la vida, pero otras veces ha sido el deseo de una ciencia superior que vaya más allá de la fe y presente cierto carácter esotérico. Ya en el siglo II se distinguía una enseñanza destinada a todos de índole moral y otra enseñanza destinada a los perfectos, concerniente a la revelación de los secretos divinos. Entonces, fíjense ustedes que en esta aspiración de la profundización del conocimiento de Cristo y de todo el misterio de Dios, ya desde los comienzos pues ha habido discriminación, ¿verdad? Porque dice aquí que en el siglo II ya se daba
esta profundización científica, digámoslo así, según la ciencia de ese tiempo, para los eruditos, para los perfectos, para los que se sentían santos, y otra para el pueblo cristiano de a pie. También había una cierta expresión de carácter esotérico, una cuestión de carácter místico, misterioso, mágico. ¿Ve? Entonces los misterios divinos siempre han tenido esa perspectiva en la búsqueda del ser humano de conocer los misterios de Dios. Siempre ha habido dos bandos, digamos. Uno los que buscan la verdad, otros los que buscan la magia, y lo hemos visto, pues, ¿verdad? En la fe en Jesucristo, eh, por las mismas herejías nos damos cuenta que han habido elucubraciones de cabecitas calientes, como decía la presidenta Violeta Chamorro, ¿verdad? Cabecitas calientes que se creían los perfectos por un lado y que para el pueblo le daban solamente un poco la parte moral o también un poco la parte esotérica, ¿verdad? Después del siglo II, años más tarde, digamos, donde comienza la Edad Media, la escolástica afirmó con San Anselmo que la teología debe estar ordenada primero por la fe, luego por la inteligencia y finalmente por la visión. Está bonito esto que dice San Anselmo, ¿verdad? La teología de la escolástica se ordena primero por la fe, que la fe en la doctrina más ortodoxa de la iglesia sentaron las bases los santos padres de la iglesia, iniciando con los apóstoles y los padres apostólicos de los primeros siglos. Pero con San Anselmo también, y la escolástica dice que primero la fe, como los santos padres, después la inteligencia, o sea, la filosofía, la razón, y finalmente la visión, ¿verdad? La visión beatífica, la visión espiritual, digámoslo así, en el sentido de los místicos, ¿verdad? ¿Cómo la ven los místicos esta teología, ¿verdad? La teología de los místicos es para adoración. La teología de los escolásticos es la fe y la razón. Y para la antigüedad, para los padres de la iglesia y los padres apostólicos, la fe pura, ¿verdad? La interpretación pura del evangelio. Por su lado, Santo Tomás de Aquino, siguiendo en la misma línea de San Anselmo, hizo énfasis en el amor. Decía Santo Tomás que es la caridad la que orienta y estimula a la contemplación de Dios. Y añade que este tipo de conocimiento procura un deleite que es superior a cualquier otro deleite en virtud de su objeto. El objeto del deleite es Dios, ¿verdad? Conocerlo, reflexionarlo, adorarlo en el amor, ¿verdad? Por su parte, el Nuevo Testamento habla de una ciencia superior, pero esta ciencia ligada siempre a la caridad y a la vida cristiana. Recuerden lo que decía Jesucristo, ¿verdad? Ustedes serán mis amigos si cumplen lo que yo les mando. Y por otro lado, el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo dice que lo que hagamos a uno de los pequeños hermanos suyos lo hacemos con él. Entonces, el Nuevo Testamento hace referencia a una ciencia superior que es la revelación misma ligada a la caridad, ¿verdad? Ligada a la caridad y vivida en la vida cristiana. Es un don de Dios y un conocimiento diferente al gnosticismo, porque está regido por la fe, este conocimiento de la Sagrada Escritura, por el querigma, y es accesible a todos los creyentes. Sin embargo, el que está lejos de Dios no puede entrar en familiaridad con Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, la revelación,
te abarca todos estos pensamientos que hablan los padres de la iglesia, la escolástica y todos los padres espirituales, eh, te hacen referencia, pues que no podemos desligarnos del amor, ¿verdad? Que como lo hace la Sagrada Escritura. Porque dice Santo Tomás, estar lejos de Dios, el que está lejos de Dios no puede entrar en familiaridad con Dios. Para conocer profundamente a Jesucristo, es necesario pasar por una purificación interior que disponga al encuentro con Él. Y fíjense ustedes que es incomprensible cómo eh, estas ideologías modernas que se han infiltrado en la iglesia, cómo cierran el corazón para poder hacer daño a la iglesia desde dentro, con los Illuminati y toda esta gente que han llegado a los seminarios, se han ordenado sacerdotes, lo han ordenado obispos, etcétera, etcétera. Cómo es increíble cómo cierran el corazón, llevan el conocimiento de Cristo única y exclusivamente a la mente, no baja al corazón. Entonces le pasa lo que dice pues Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? El que está lejos de Dios nunca puede entrar en familiaridad con Dios. Entonces nunca lo van a poder conocer como su Señor y Salvador. Por eso atacan y quieren destruir a la iglesia. Porque toda esta gente pues tiene ese propósito de no bajar al corazón el conocimiento de Cristo. Para conocer profundamente a Cristo, por lo tanto, es necesario pasar una purificación interior que se podría llamar el proceso de conversión personal. Cambien, dice San Pablo, su manera de pensar para que cambien su manera de vivir, ¿verdad? Y que esto nos disponga al encuentro con Cristo. Esto no es un movimiento puramente intelectual, sino que esto implica actitudes arraigadas en la fe, entendidas como conocimiento y que la consolidan también. La fe las consolida. Y las características de este conocimiento teológico son tres: el carácter teologal, la estructura eclesial y la tendencia mística, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, estamos hablando de lo mismo que dijimos anteriormente. Por un lado, la fe, la revelación, el misterio de la profundización teológica, doctrinal de los santos padres de la iglesia, que es el carácter teologal. La estructura eclesial y la tendencia mística, que es pasar al corazón por el amor para la adoración. Entonces, en la primera, en el carácter teologal, puede alcanzarse este conocimiento teológico de Cristo mediante la reflexión unida a la contemplación, a través del estudio imbuido, inmerso, digamos mejor, en oración. Entonces, fíjense que no podemos desligar, y esta es doctrina propiamente de los padres de la iglesia. La primera forma, el carácter teologal de conocer el misterio de Cristo debe ser mediante la reflexión, o sea, el estudio, pero unida a la contemplación. A través del estudio insertado, profundizado por la oración. Entonces no podemos desligar la oración, la contemplación, que es un acto profundo de adoración y de amor a Dios, que es lo que los padres de la iglesia han querido dejarnos a la posteridad. Y que la teología moderna, a partir del Vaticano II, ha retomado esa primera reflexión patrística para que nosotros volvamos a la fuente de la revelación. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? La Sagrada Escritura, lo que revela, por supuesto, la Sagrada Escritura,
la contemplación de Dios, el estudio insertado dentro de la oración. La segunda fase de las características del conocimiento teológico cristológico es la estructura eclesial. Entonces, esta segunda estructura que debe tener como característica el conocimiento teológico sobre Cristo debe traducirse en la predicación, en la catequesis, en el ministerio teológico. Esto significa en la pastoral, ¿verdad? ¿Cuál es la pastoral? En el servicio. Lo que hiciste a estos pequeños me lo hiciste a mí. El trabajo pastoral. Primero el discipulado y después la misión. Discípulo y misionero. Fíjense que en toda la reflexión teológica caemos a lo mismo. Siempre tenemos que hacer lo que nos manda la iglesia, porque la iglesia nunca se equivoca. Primero discípulos, después misioneros. Esta es la segunda fase de la estructura eclesial. La predicación, la catequesis, el ministerio teológico, el ministerio de la caridad, todo lo que es la pastoral de la iglesia. Y la tercera característica del conocimiento teológico de Cristo es la tendencia mística, que está proyectada hacia la experiencia de presencia de Cristo y de su acción salvífica percibida como beatificante para nosotros. O sea que Jesucristo, en la medida que nosotros vamos profundizando en su conocimiento, va haciendo en nosotros una experiencia cristológica. Por eso les decía yo al inicio de algunas clases, hagamos cristología, porque en ese sentido nosotros estamos teniendo estamos teniendo la experiencia de la presencia de Cristo en nosotros, que es una experiencia preciosa. Y que esa experiencia, ese conocimiento a través de la contemplación, del estudio, de la oración, de la predicación, de todos estos elementos que hemos señalado, nosotros tenemos que percibir esa fuerza beatificante, o sea, la fuerza de nuestra salvación, la fuerza soteriológica de Jesucristo, influyendo en cada uno de nosotros, los que estamos conociendo a Cristo, estamos profundizando, primero para amarlo, adorarlo, contemplarlo y hacer su voluntad, por supuesto, a través de lo que nos manda la iglesia. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.